Continuamos con los cursos de verano de la UNED y para cerrar el programa, una pequeña muestra dentro de la amplia oferta de esta 26ª edición de cursos de verano. Les presentamos las propuestas del Centro de Estudios de Género de la UNED, que entre sus objetivos está el impulsar actividades docentes e investigadoras relacionadas directamente con la igualdad de género. Con ese fin, durante el mes de julio se impartirán 3 cursos. El primero se celebrará en el Centro Asociado de Vizcaya del 6 al 8 y lleva por título La juventud ante la violencia de género. Y los otros 2 entre el 13 y el 15 de julio. Uno en Barco de Ávila sobre medios y medios para comunicar la igualdad. Y el otro tendrá lugar en las Escuelas Pías de Madrid. Igualdad, constituciones y leyes, el debate pendiente. Y para hablar del contenido y objetivos de los cursos nos acompañan Teresa Sansegundo, directora del Centro de Estudios de Género de la UNED. Gracias y bienvenida al programa, Teresa. Gracias a vosotras. Y Elena Hernández Corrochano, secretaria académica del Centro de Estudios de Género. Bienvenida también, Elena. Hola, buenos días. Podemos comenzar por el primer curso que se va a impartir, que a priori es muy interesante y actual. La juventud ante la violencia de género y que dirige precisamente Teresa Sansegundo. ¿Por qué la necesidad y oportunidad de este curso? ¿Cuál es su objetivo? En los últimos tiempos se ha detectado que está subiendo la violencia de género en la juventud. Es decir, como decía por ejemplo el sociólogo Javier Elzo, hay menos machismo que hace 40 años, pero mucho más que hace 20 en la juventud. Entonces, yo creo que es un dato muy a tener en cuenta. De hecho, llevamos como un par de años que las administraciones son conscientes de esto y tenemos que atajarlo. Entonces, es muy cómodo decir, bueno, ¿y cómo es que se produce esto? Yo creo que la pregunta sería la inversa. ¿Y qué hemos hecho para que no se produzca? O sea, pues no hemos hecho nada. Hemos hecho campañas que han ido dirigidas a señoras de una edad media, y entonces los jóvenes no se identifican con esas campañas y no consideran que lo que les está sucediendo es violencia de género. O sea, pues hay mucha confusión. Por una parte, por la igualdad. Creen las chicas que ya están en situación de igualdad con los chicos y por tanto esto no les afecta a ellas. Por otra parte, se mezclan los mitos, el amor romántico, los celos. Él está pendiente porque me quiere, no está pendiente porque me controla. Hombre, hay un estar pendiente y otra es estar controlando desde el vestido que se pone, en los mensajes del WhatsApp, dame tu clave. Pues si alguien te dice dame tu clave, lo que tienes que hacer es dejarle, no dársela, dejarle. O sea, ¿por qué tienes que dar tu clave a nadie del correo, de todos estos medios? Entonces yo creo que hay que trabajar. Y de hecho, la primera ponencia creo que de este curso lleva por título Ni príncipes ni princesas. Y es una ponencia que hace usted. Bueno, ¿O pues qué va a contar? Tenemos los cuentos, una gran trayectoria que nos hablan de los príncipes, de las princesas. Las chicas esperan ser princesas, se las prepara para eso, para que no hagan nada, simplemente ser bellas, esperen, no tienen que hacer nada, que venga su príncipe azul, pero cuidado, o sea, que destiña el príncipe azul. Entonces, ¿qué hace el príncipe azul? Pues él será el que tenga la iniciativa, el que tenga... Entonces yo creo que hay que cortar esto, como la canción de Sabina. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir. Bueno, pues cuidado con querer ser princesas o no. Tenemos muchos cuentos, es que nos bombardean. La media naranja, ¿pero qué media naranja? Somos personas completas. ¿Por qué media naranja? Aquí nadie es mitad de persona. Ese es un mito. Otro mito, la Bella Durmiente. La Bella Durmiente resulta que ella está dormida, el príncipe puede venir y besarla cuando le dé la gana. ¿Quién le ha dado permiso para besar a una chica que está dormida? Pero bueno, o sea, pero no solo eso, sino que es que este príncipe, que es un poquito acosador y abusador, ¿qué pasa?
que encima ella tiene que estar encantada de que cuando está dormida venga uno y la bese, pero no solo eso, sino que encima es su príncipe azul. ¿Qué mensaje le estamos dando a las chavalas? Bueno, estos son algunos de los temas que se van a abordar en este curso de verano de Juventud y Violencia de Género. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son los ponentes que van a estar en ese curso? Bueno, pues estamos el profesor Pedro Fernández Santiago, que tratará de la discapacidad y violencia de género, profesor de la UNED. Va a colaborar también la asociación Clara Campoamor, que se dedica a trabajar con mujeres, con niños y niñas abusados y sobre todo con mujeres que sufren o han sufrido maltrato. Y vendrá la presidenta de la asociación, Blanca Estrella Ruizungo, que va a hacer una exposición de las últimas modificaciones legislativas en materia de protección de la infancia y de la adolescencia. Yo creo que será muy interesante para ver qué calado van a tener estas reformas que ha habido. Luego vendrá también de la asociación Izaskun Gutiérrez Vecilla, que tratará de Educando en Igualdad como forma de prevenir la violencia. Que es fundamental, además. Yo creo que es la clave. Todo lo demás son parches que son necesarios, que tenemos que ayudar, pero la clave será esa. También vendrá Asier Bilbao Arroyo, que es psicólogo de la asociación Clara Campoamor y trabajará sobre todo el tema referido a cómo les afecta a los menores. Y luego también las distintas instituciones colaborarán, Diputación, ayuntamientos, en el tratamiento que hay que dar a la violencia desde las instituciones públicas. Usted, desde luego, considera que este es un curso importante en este mundo de violencia y violencia de género en el que estamos viviendo, y ya no solamente en mujeres mayores, las mujeres maltratadas, sino también lo que preocupa muchísimo en este momento, que es la juventud, ¿no? Yo creo que sí, que es importante y además a distintas bandas, hacia las familias que sepan educar para la no violencia y además trabajar tanto con sus hijos como con sus hijas, para que no traspasen de generación en generación esos estereotipos violentos. En los centros educativos también hay que trabajar, previniendo, educando y abordando la violencia que ya hay. Y los jóvenes y las jóvenes también, para que sepan detectar las señales de la violencia y no caer en estas relaciones, o si han caído, salgan lo más rápidamente posible de las mismas. Tiene también mucha relación porque es la imagen que se da de esa violencia o de la igualdad en los medios que influye mucho también a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Y precisamente el otro curso del que vamos a hablar es sobre los medios y medios para comunicar la igualdad en este caso. Su directora es Elena Hernández Corrochano, del Centro de Estudios de Género de la UNED. Y se va a celebrar del 13 al 15 de julio en Barco de Ávila. En Barco de Ávila, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es también el objetivo de este curso? Bueno, pues el objetivo de este curso es, por un lado, aprender lo que nos transmiten los medios de comunicación y, por otro, ver cómo podemos evitar caer en el sexismo y en el androcentrismo que empapa todas las estructuras sociales y que es complicado. Este curso viene a raíz de un curso de máster que yo doy, que los alumnos están bastante interesados y en el que lo que hemos intentado es, tanto Sandra Fernández, que es la secretaria, y yo, es compaginar gente de la academia y gente de los medios, porque nos parece muy interesante no solo oír la teoría de cómo, es decir, cómo es el lenguaje no sexista, etcétera, etcétera, sino si eso es realmente aplicable a la acción profesional de un comunicador. Entonces está también dirigido, en este caso, a los comunicadores, a los que nos dirigimos en los medios a la hora de tratar todos los temas de igualdad, coger ciertas habilidades, herramientas para... Eso espero, sí, ese es el objetivo. Y está abierto no solo a alumnos de la UNED, como es evidente, está abierto a todas las personas que quieran escuchar, a las personas que creo que son muy interesantes, que hemos conseguido que vaya un elenco de profesionales muy interesantes y también académicas
pues que han trabajado estos temas desde diferentes áreas, porque no solo hemos intentado ir a los medios de comunicación de masas, sino también a medios que en principio no son tan mediáticos, por decirlo así. De hecho, voy a dar un repaso a algunas de las ponencias, simplemente leer el título de las ponencias que se van a presentar en este curso en Barco de Ávila en julio, y una que ya nos lo comentará su ponente, que es la violencia de género y el tratamiento de la noticia en los medios de comunicación, que es Teresa Sansegundo. Luego está también la violencia de género y terrorismo, sin titulares. Es Rafael Álvarez, que Teresa fue la que lo propuso, y es verdad que es una persona que trabaja en El Mundo, es periodista del Mundo, y verdaderamente yo creo que es de los mejores que trata la violencia de género en los medios con los protocolos que hay establecidos, etcétera, etcétera, sí. Otro tema es Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, una herramienta para crear y sostener o sostenernos como profesionales de la comunicación en un entorno hostil. Sí, está de Irina Pertierra. Irina Pertierra, que es de esta asociación, y nos va a hablar pues de una asociación que trabaja para pues evitar que las noticias caigan en un sesgo androcentrista y sexista, sí. Suele pasar eso muy a menudo en los ejemplos que tengamos en pasa escrito o en medios, en que radio o televisión. Es lo que te decía, es muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestras formas de comunicarnos están imbricadas en unas estructuras sociales, primero que parten de las visiones dicotómicas, hombres-mujeres, y que está empapado del sexismo, y entonces luego son además tramposos, por decirlo así, lo hacen aposta o no, porque nos venden una especie de modernidad, cuando en realidad nos están vendiendo lo mismo. Por ejemplo, uniendo lo que decía Teresa, el anuncio que están poniendo de violencia de género para adolescentes, chicas. Si vemos bien el anuncio aparecen dos chicas desvalidas. Una acude a su madre, que es su referente. Aparece de repente una imagen de esta chica cuando le comenta que ella ha sido víctima de violencia de género, una chica que huye bajo la lluvia, lo cual nos genera un imaginario que tiene mucho también que ver con los cuentos. Y las chicas se abrazan porque hay una solidaridad de género. ¿Por qué no hacemos publicidad para ellos? Sobre todo adolescentes, donde la presión de pares es muy fuerte. ¿Por qué no hacemos un anuncio donde los amigos le digan a él: no acoses, no llames, ¿por qué te comportas así? No volver otra vez, además, a vendernos un estereotipo tan... Porque claro, aparecen dos chicas muy débiles. Es mejor que se dé cuenta los propios adolescentes que están ellos acosando, y entonces... Yo creo que habría que hacer los dos, pero desde luego el que han hecho de ellas genera un estereotipo de mujer débil, con su referente su madre, que aparece desvalida corriendo por la lluvia sin saber porque no tiene... Pero bueno, ¿que estamos locos? Entonces, ¿cómo los medios, no solo igualdad de género, por ejemplo, el anuncio último de Coca-Cola, es interesantísimo analizarlo cuando trabaja nuevos modelos de familia? Pero es muy interesante porque también es un poquito tramposo. La madre mayor aparece muy avejentada cuando nos están vendiendo cremas para mujeres de 50, donde aparecen unos modelos que tienen 25. Claro, es que no son efectivas, se conocen. Entonces, claro, esta aparece sola, monoparental. Quien se transmite el prejuicio de modelo de familia son los niños de esos modelos, cuando eso no es cierto. Entonces, bueno, como los medios, la publicidad, que yo creo que más trabajo, hay que aprender a leerlos. Yo siempre insisto que debería haber una asignatura de medios de comunicación en EGB, o en como se llame ahora, o eso. Para los críos es interesantísimo. Y bueno, este curso va de eso. Sí, porque precisamente hablando de prototipos también de comunicación, la fea, la gorda y la triste. Sí, es tremendo, una ¿no? ponencia de Soledad Murillo, que ha trabajado, en su momento trabajó medios de comunicación, y que me imagino que también nos hablará sobre la ley de violencia de género, que habla de cómo los medios tienen que trabajar. Y otro, por decir otro más, también tradición e innovación, visiones de género en los relatos mediáticos, de Cristina Peñamarín. Catedrática de la Autónoma, una mujer que yo creo que es de lo que más saben de medios de comunicación. Luego seguiría Virginia Yagüe, que es una guionista que ha ganado bastantes premios y que
Las últimas series así que son conocidas para el Sí, gran sí. público es La Señora y 14 de abril, La República. Y Fin también de- está, sí, la de Amar en tiempos de... Revueltos también. sí, tiene varios. Y luego, bueno, Rosa María Calaf, que ha hecho el gran favor de venir, porque aparte de ser una gran corresponsal, tiene un montón de premios de comunicación e igualdad, porque pues yo creo que es la pionera en todas estas cuestiones que va a ser interesante para los alumnos. Este curso de verano, además de las ponencias, tiene un pequeño taller también, ¿no? Sí, ese es el taller que vamos a dar Sandra Fernández y yo. Yo hablaré un poco de, pues por ejemplo, de lo que acabo de hablar, de publicidad, de la importancia de los formatos, de la importancia de saber editar. Hace poco vimos Teresa y yo un documental en un foro que estuvimos juntas, donde el documental, que tiene muchos premios sobre igualdad, pero metió la tijera donde le dio la gana y que al final todo el mundo se quedó en que lo más importante que habían hecho estas mujeres, por otro lado muy importantes, era renunciar a su maternidad. ¿Por qué cortamos donde nos parece? ¿Por qué? Y siempre incidimos, que no se hace aposta, que conste, que yo digo, sino pues bueno, pues porque te parece que a lo mejor es lo más relevante, pero dejemos ya ese... Porque nos quedamos con que estas mujeres renunciaron a parte de su maternidad, pero no sabemos qué hicieron en el ámbito en el que iba el documental. Y otra de las ponencias que comentaba y que la hemos dejado para el último lugar es la violencia de género y el tratamiento de la noticia en los medios de comunicación, cuya autora es Teresa Sansegundo. Yo creo que hay que poner de relieve que los medios de comunicación han contribuido a que toda la población sepa que existe la violencia de género. Entonces ahora nos falta profundizar en la misma, porque la paradoja actual es que el conocimiento sobre la violencia de género es muy superficial. Sin embargo, todo el mundo piensa que sabe mucho. Entonces es muy importante ver cómo nos dan la noticia y cómo la percibimos. O sea, muchas noticias, por ejemplo, suelen comenzar con un titular que parece bastante aséptico: un nuevo caso de violencia de género. Aparentemente parece que es algo objetivo, pero si nos paramos a pensar, ¿qué nos está diciendo? Que entre el caso actual y el caso anterior no ha habido ningún caso. ¿Pero a qué se refiere con caso? Normalmente a un homicidio, un asesinato o lesiones muy graves. Con lo cual, esa frase aparentemente aséptica deja fuera toda la violencia de género, los insultos, las amenazas, las humillaciones, las vejaciones. Entonces, las noticias sobre violencia de género informan o desinforman. Bueno, ¿Dan importancia o la quitan? Pero es que en este caso, bueno, para que sea noticia tiene que ocurrir algo, se dice, y si no ocurre y solamente está en el ámbito familiar, pues eso, claro, no se publica. No, pero hay formas de decir. Digo yo, ¿no? Por ejemplo, hay formas de decir las cosas y la terminología contribuye mucho a minimizar la agresión, como es este caso que he puesto de ejemplo. Otro caso, los medios de comunicación utilizan mucho la expresión muerta a manos de su pareja, que dulcifica la acción del agresor y está poniendo el énfasis en la muerte de ella y no en la acción de él. Pongo un ejemplo de un titular del País de 6 de abril del 14. Muere una mujer tras recibir varias puñaladas de manos de su marido. Decir que muere una mujer es quitar mucho hierro al asunto, ya que una mujer puede morir por cualquier causa natural. Pero además matiza que se produjo tras recibir varias puñaladas. Ni siquiera dice que se produjo como consecuencia de las puñaladas, sino simplemente que se produjo con posterioridad. No se puede imaginar una forma más suave de referirse a un asesinato o cuando menos de un homicidio. O sea, podía haber, por ejemplo, titulado «Mata a su mujer asestándole varias puñaladas». Hubiese sido, creo que mucho más exacto y mucho más acorde con la noticia que se está dando. Sin embargo, ejemplos de estos de muere a manos de su marido, hay montones de ejemplos, por desgracia, porque hay muchas mujeres asesinadas. Entonces, tenemos que ver que los medios han tenido una importante labor contra la violencia machista, pero que también forman, deforman, conforman, reforman, transforman y uniforman toda la información y generan opinión. Entonces la terminología es muy importante. ¿Qué aspectos resaltan de la noticia? ¿Cómo nos informan? ¿Se da la misma importancia al asesinato de una mujer que a otro tipo de asesinato? ¿Se le dedica la misma información? ¿Se le dedica la portada del periódico? O sea, es que hay muchas formas de informar.
o de desinformar. La verdad es que el curso tiene que resultar muy interesante, el de medios y medios para comunicar la igualdad, que se va a celebrar en Barco de Ávila. Y seguimos con el siguiente y tercer curso que presenta el Centro de Estudios de Género. Igualdad, Constituciones y Leyes, el debate pendiente. Aquí es la directora Teresa Sansegundo y su codirectora Josefina Méndez. Se va a celebrar en Madrid, en las Escuelas Pías, también del 13 al 15 de julio. En este curso, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que intenta conseguir? Bueno, yo creo que el título es bastante explícito. Igualdad, Constituciones y Leyes, el debate pendiente. ¿Hemos conseguido la igualdad? ¿Está funcionando realmente? ¿O qué es lo que hay que hacer? Por eso habla del debate pendiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente para conseguirla? Yo creo que el título lo indica bastante. Se va a ver desde muchas ópticas, desde el derecho constitucional, civil, político, laboral, social, desde la historia, desde la filosofía, desde la historia del derecho y desde la historia en general, porque se va a ver una trayectoria de las distintas constituciones que ha habido en España, qué es lo que han recogido con respecto a las mujeres o lo que no han recogido. Esperamos que se abra un proceso de reflexión en el que podamos poner en común, asistentes y ponentes, nuestros conocimientos y nuestras propuestas para avanzar. Una de las ponentes es precisamente Elisa Pérez Vera, es magistrada del Tribunal Constitucional, experta en Derecho Internacional y, por cierto, la primera mujer rectora en la Universidad Española y en la UNED, además, ¿no? Sí, sí. Y ella es la que nos va a hablar sobre las constituciones españolas desde Cádiz hasta la actual, hasta la del 78. Pero también hay otros temas como la situación jurídica de las mujeres a lo largo del siglo XX. Y se trata en el ámbito público, pero también en el ámbito privado se va a tratar este tema de la igualdad. Sí, desde el punto de vista público hay que ir viendo cómo no aparecemos las mujeres. Por ejemplo, en la Constitución de 1812 estamos totalmente ausentes. Luego, ¿qué pasa? Bueno, pues la propia Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, con O, no estaban incluidas las mujeres. La Constitución de 1869 aprobó el sufragio masculino, pero sin embargo no aprobó el femenino. Realmente es la Constitución de 1978 es la que ha incorporado la igualdad, y no totalmente, todavía queda alguna desigualdad en la Constitución, como es la que hace referencia a la corona, pero prácticamente ha habido que modificar toda nuestra legislación para adecuarla a ese artículo 14 que propugna la igualdad. Bueno, el 14, el 32, por ejemplo, con respecto al marido y la mujer, el 39 con respecto a los hijos, o sea, se ha ido jalonando la igualdad en los distintos ámbitos. Hay que verla en la Segunda República, cómo se ha ido cambiando la ley. Me preguntaba si solo se trata del ámbito público. Tratamos también el ámbito privado, es decir, cómo ha ido cambiando la capacidad jurídica de la mujer casada. Era prácticamente una falta de capacidad. Es que tenía una situación jurídica pues como de un menor, porque necesitaba autorización del marido para muchas cosas. Todavía tenemos en el Código Civil la expresión pater familia, el padre de familia, el cabeza de familia, refiriéndose solo al hombre. Todo esto habrá que plantearlo. Y en el ámbito laboral también se ha ido cambiando a lo largo de estos años y sobre todo a partir del siglo XX, ¿no? El estatus de la mujer, ¿no? En el ámbito laboral lo presentará la profesora Maravillas Espín y creo que es un ámbito muy interesante porque si bien hay una igualdad jurídica, es decir, una igualdad formal, sabemos que no hay una igualdad real. Entonces pues va a ser muy interesante ver lo que tenemos que trabajar en este sentido.
Y por último se hace también un poco de historia también, ¿no? Porque nos retrotraemos al derecho romano y también a la historia del derecho español con los fueros, ¿no? Sí, partimos del derecho romano un poco porque, bueno, el derecho romano ha sido la base de nuestro derecho, con lo cual es muy importante la huella que ha dejado. Las mujeres no tenían los mismos derechos que los varones, pero ya la población femenina se rebelaba entonces. Así, por ejemplo, las matronas romanas en el siglo II a.C. se rebelaron contra la lex opia y consiguieron su anulación. Aquí vemos ya un primer caso de resistencia y movilización de las ciudadanas ante normas lesivas para sus intereses sociales y económicos. Bueno, pues esto nos lo contará la catedrática de Historia Antigua, Rosa Cid López, y la catedrática de la UNED, Remedios Morán, nos va a hablar desde el punto de vista de la legislación foral. Ella es de Historia del Derecho, pues hará un recorrido sobre los fueros medievales y las distintas legislaciones que hay en la actualidad. Hay otro tema muy interesante que lo va a hacer la codirectora del curso, Josefina Méndez, sobre el tratamiento de la mujer a través de la imagen cinematográfica, ¿no? Tiene que resultar también muy atractivo. Pues yo espero que sí, que con él vamos a ver cuáles son los arquetipos femeninos en el cine, los patrones de conducta para cada uno de los sexos, los modelos de desigualdad, el lenguaje subliminal del cine, que justo con las imágenes de la publicidad a veces cala más que las leyes. Produce más impacto el sector audiovisual, con lo cual se pondrán trozos de películas y de publicidad que pongan de manifiesto la evolución de la misma y la igualdad y la desigualdad que implica. Y ya por último, y vamos a ir cerrando, hay un tema que usted también va a abordar en este curso. Bueno, a mí me toca hablar de las luces y sombras en el tratamiento de la violencia de género. La Ley Integral contra la Violencia de Género ha cumplido 10 años, es una ley que enseguida se aprovecha a criticarla. Yo creo que es una buena ley que nos ha dotado de instrumentos para hacer frente a la violencia. Esto no quiere decir que todo es mejorable en la vida y que tenemos que ir avanzando como sociedad. Se ha trabajado la parte judicial, pero incluso dentro de la parte judicial yo creo que falta una mayor preparación de todos los operadores jurídicos, de jueces, fiscales, abogados, todas las personas que intervienen. Realmente los equipos psicosociales deben tener una mayor preparación. Y donde tenemos que hacer un trabajo inmenso es en la educación, pero educación a todos los niveles, es decir, empezar por el jardín de infancia, empezar por esa edad. Lo que no se puede pretender es a los 18 años empezar a dar lecciones cuando la gente está totalmente formada. Y yo creo que ahí hay que incidir mucho. Y bueno, pues tendremos oportunidad de darle un repaso al tratamiento actual de la violencia de género. Se nos ha agotado el tiempo del que disponemos, pero antes de irnos queremos invitar a todas aquellas personas que estén interesadas en asistir a estos cursos con esa perspectiva de género e igualdad a que se matriculen. Está abierto ya el plazo de matrícula y que sepan que no es necesario ser alumno o alumna de la UNED. No se exige ninguna titulación, así que si quieren compartir, aprender y debatir sobre estos temas, es el momento para matricularse. Y toda la información la encontrarán en la web de la UNED y en los centros asociados. De todos modos, también pondremos en Canal UNED los enlaces a los cursos de verano y en especial a los 3 de los que hemos estado hablando hoy. Les recuerdo, la Juventud ante la Violencia de Género del 6 al 8 de julio en el Centro Asociado de Vizcaya y los otros 2 que tendrán lugar entre el 13 y el 15 de julio, uno en Barco de Ávila sobre medios y medios para comunicar la igualdad y en las Escuelas Pías de Madrid, Igualdad, Constituciones y Leyes, el debate pendiente. Ya solo nos queda agradecer a Teresa Sansegundo y Elena Corrochano, directora y secretaria académica del Centro de Estudios de Género de la UNED, el haber compartido este tiempo de radio con nosotros. Muchas gracias a las dos. Gracias. Gracias a vosotras. Cursos de verano.
www.uned.es/cursos-verano. Un programa diferente.